Hola, somos estudiantes de medicina de 10º semestre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y el día de hoy hablaremos acerca del consentimiento informado en investigación. Como es de conocimiento general, la medicina se fundamenta en objetivos primarios, los cuales se orientan a procurar el bienestar del ser humano. Por ello, existen principios éticos que garantizan la salud integral de cada paciente, en su más amplia expresión. En el acto biomédico, el consentimiento informado constituye una herramienta importante para conseguir una buena relación médico-paciente, la cual permite que el paciente confíe en el profesional de la salud y de ese modo se obtendrán mejores resultados. Actualmente la medicina es intervencionista en cuanto al tratamiento del paciente, quien ahora tiene voz y voto en la toma de decisiones durante su atención médica. Por tal motivo, el consentimiento informado tiene especial importancia en la investigación clínica y las pruebas terapéuticas del paciente. Continuando con la historia del consentimiento informado, nos referiremos en cuanto a antecedentes básicamente a la Segunda Guerra Mundial que motivó el Código de Nuremberg, el desastre de la talidomida, que fue un hecho que condujo a la Asociación Mundial de la Salud a la adopción de la Declaración de Helsinki, y el caso Tuskegee, que nutre reflexiones que integran el informe Bellman. A continuación detallaremos un poco de cada antecedente. Primero, el Código de Nuremberg, el cual fue publicado el 20 de agosto de 1947, como resultado del juicio del mismo nombre, en donde se hicieron evidentes las mortales violaciones a los derechos, integridad y vida de la población judía, bajo experimentación médica nazi, durante el periodo conocido como el Holocausto. En este texto se plantearon las primeras pautas obligatorias sobre la autonomía de la voluntad en la investigación clínica con seres humanos, siendo estos aportes vitales para la actualidad declarar el día 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. A continuación tenemos el desastre de la talidomida, que fue un preludio a la Declaración de Helsinki, el cual ha sido enmendado en al menos 7 ocasiones y se han emitido 2 notas de clarificación. Es precisamente la última realizada en Brasil la más importante en materia de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque se destaca la excepción del consentimiento, es decir, la potestad de las y los sujetos de investigación de retirar su consentimiento para ser parte de cualquier ensayo clínico, tratamiento o procedimiento del cual ya no se quiera participar. Y por último, el informe Bellman del caso Tuskegee, que nace tras la realización de un estudio clínico realizado en los Estados Unidos en Alabama. En dicho estudio se investigaba la progresión de la enfermedad de la sífilis sin tratamiento para corregirlo. Así participarían alrededor de 400 afroamericanos, en su mayoría analfabetos, que fueron engañados para participar en el estudio. Esta situación provocó un revuelo entre los investigadores a la vez que se reabría el debate de la existencia de la ética en la medicina. Estos datos históricos son dignos para ser contrastados con la realidad actual. De esta manera se puede apreciar la evolución de la teoría del consentimiento informado en la bioética y su aplicación práctica en el entorno biojurídico, particularmente en la labor jurisdiccional alrededor del mundo. Muchas gracias. Definiciones del consentimiento informado. En la actualidad existen varias definiciones del consentimiento informado y una de las más aceptadas en investigación señala que el consentimiento informado es un contrato médico-jurídico en el que mediante un proceso de información-comunicación el sujeto de investigación recibe la información integral de su problema, por lo que lo acepta o lo rechaza sin vicios de consentimiento para su validación y obviamente valorando el riesgo-beneficio. Ahora, la Gran Enciclopedia Larousse define el consentimiento como el acuerdo de voluntades de las partes contratantes que se manifiesta en el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Entonces, se debe aceptar que el significado del consentimiento del paciente a las acciones del médico varía según el caso. Por ejemplo, no es lo mismo cuando se trata de un procedimiento terapéutico normal que cuando se incluye a un paciente en una investigación clínica. El problema del consentimiento informado. Es notorio que el consentimiento informado del paciente se ha convertido en los últimos años en un problema cada vez más complejo, debido a que la medicina se encuentra en constante cambio con los avances tecnológicos y un impresionante número de conocimientos, lo cual favorece que el médico
se enfrenta a un gran conflicto de valores de índole tanto personal como social que no puede ni debe eludir. El espectacular avance de la medicina, característico de la segunda mitad del siglo XX, con avances tan importantes como la ingeniería genética, las técnicas de reproducción, la creación de unidades coronarias y de terapia intensiva, los adelantos de las técnicas de imagenología, así como también las pruebas de diagnóstico molecular, la terapia genética y muchas otras cosas más, han favorecido múltiples problemas éticos a los que se enfrenta el médico, como lo es el aborto, la eutanasia, el cáncer, el embarazo, el sostén nutricional del paciente terminal, la muerte cerebral y otros muchos que casi siempre son de muy difícil solución y que aún en la actualidad son motivo de grandes divergencias. En la actualidad, el ejercicio médico se basa en dos principios fundamentales. Primero, en la capacidad profesional del médico y segundo, en el consentimiento idóneo del paciente. En la relación médico-paciente es muy importante tomar en cuenta la autonomía de la persona, cuya decisión de participar o de rechazar cualquier actitud médica debe ser siempre respetada. La autonomía se lo ha entendido como un derecho moral y legal. Esta va a ser una cualidad que surge de la capacidad que tienen las personas de pensar, sentir y emitir lo que consideran como bueno o malo. Para que un paciente pueda tomar una decisión, debe actuar de forma libre, autónoma y competente, pero existen ciertas circunstancias en las que el paciente no puede ser competente. En estos casos, una persona toma la decisión por él. Es por eso que estos conceptos deben individualizarse para cada paciente. Continuando con la autonomía. Tenemos que las decisiones y acciones autónomas pueden estar restringidas por factores intrínsecos o factores extrínsecos, en donde los intrínsecos, o también conocidos como primarios, van a incluir las lesiones o disfunciones cerebrales ocasionadas por padecimientos del sistema nervioso central, así como los trastornos metabólicos, trastornos mentales, la falta de lucidez por trastornos psiquiátricos, el consumo de drogas y los traumatismos. Por otro lado, los factores extrínsecos, o también conocidos como secundarios, van a considerar a la falta o privatización de la información indispensable que tiene que tener un paciente, así como el engaño emocional. De esta manera, estos pacientes tienen el autogobierno para tomar una decisión, sin embargo, no la autonomía para lo mismo. Vamos a entender que el derecho a la autonomía se puede ceder en ciertas ocasiones en donde el paciente no esté capacitado para tomar una decisión adecuada con respecto a una valoración médica. En este caso, las decisiones deben ser tomadas por un sustituto moralmente válido, que generalmente son los familiares del paciente. También pueden ser personas externas, siempre y cuando tengan un poder notariado o un testamento que lo avale. Aquí va a entrar en relación la ética médica y la ética del paciente, ya que se basa principalmente en los principios éticos fundamentales que regulan no solo el actuar del médico, sino también el actuar de la persona y de la sociedad, en donde se considera que el valor fundamental de la práctica médica es la beneficencia del paciente y aceptar la participación del mismo en la toma de decisiones con respecto a cualquier valoración médica que se le haga, siempre y cuando ya se le haya informado acerca de la misma. Por el contrario, el respeto a la autonomía del paciente también es considerado como el valor ético principal. Sin embargo, los pacientes no siempre toman las mejores decisiones con respecto a su bienestar. El consentimiento científico le da la capacidad al médico de mantener una comunicación asertiva tanto con el paciente como con los familiares, para de esta manera explicarle lo que pasa y al mismo tiempo orientarle y ayudarle a tomar decisiones adecuadas para el bienestar del mismo. El consentimiento informado es de tal importancia que ha sido legalizado en la Ley General de la Ley de Salud, de acuerdo a los artículos 20 y 21 que redactan lo siguiente. De acuerdo al artículo 20, en cuanto a la Ley de Salud para el consentimiento informado, se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso su representante legal autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que este paciente va a ser sometido.
De acuerdo al artículo 21, nos dice que para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación, o en su caso su representante legal, deberá recibir una explicación clara y completa, de tal manera que pueda comprender, al menos en cuanto en los siguientes aspectos descritos a continuación. Primero, la justificación, los objetivos y la metodología de la investigación, los procedimientos que se vayan a usar y su propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales y el uso de un placebo. Tercero, las molestias o los riesgos esperados. Cuarto, los beneficios que pueden obtenerse de este procedimiento. Quinto, los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto. Sexto, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración ante cualquier duda acerca de los procedimientos que se le realicen, sus riesgos, sus beneficios e incluso otros asuntos relacionados con la investigación y tratamiento del sujeto. Séptimo, la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y su tratamiento. Octavo, la seguridad de que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. Y por último, el compromiso de proporcionarle la información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. Comité de Ética. Este es una guía para la integración y funciones, lo que debe regir en todos los comités de ética, en especial en los hospitales. Tenemos varios puntos. El primero va a ser las consideraciones éticas. Este va a tener principios fundamentales que obligan a los seres humanos, independientemente de su edad, sexo, raza y condición social, política o religiosa. 3 de ellos van a ser fundamentales en el consentimiento informado en la investigación. Segundo, todo ser humano es autónomo e inviolable. Esto quiere decir que todo ser humano es único. De este concepto nace el concepto del individuo, y de esta individualidad nace el concepto de persona, que tiene para decidir sobre sus acciones y su propia vida. En investigación, este significa la libertad para aceptar o rechazar su participación en el estudio, en el tratamiento o en una investigación. Tercero, tenemos a que todo ser humano tiene iguales derechos. Todos los seres humanos tienen derecho a la vida y a suplir las necesidades elementales. El derecho a la vida es el más fundamental y es independiente de sus cualidades tanto psicológicas, intelectuales, sociales, religiosas, políticas o económicas. Sin importar el desarrollo biológico, todos tienen derecho a la salud y a la vida. Cuarto, tenemos que ningún ser humano tiene derecho a hacer daño sin necesidad. Este es el único principio que en todas las religiones la enseñan, que no se debe hacer daño a nadie. Hipócrates mostró que el principal fundamento en medicina es primum non nocere, que es primero no hacer daño. Pues bien, a continuación vamos a hablar acerca de las excepciones en el consentimiento informado, pero para ello tenemos que tomar en cuenta que en algunos estudios o investigaciones con importancia científica va a resultar complejo o difícil la realización de un consentimiento informado a todos los participantes. Por tal motivo, esto nos genera dudas respecto a la utilización de muestras con identificación o sin identificación. Respecto a estas últimas, no hace falta el consentimiento informado y la revisión por un consejo de ética, pero se sugiere a lo que serían los autores que declaren que un consejo de ética autorizó el protocolo o determinó que no era necesario la realización de una revisión. En cambio, en lo que serían algunos proyectos de investigación que necesitan información o muestras previas con identificación, estos no cumplen los criterios para la excepción de una revisión, pero sí cumplen aquellos criterios para lo que sería la excepción de un consentimiento informado. Entonces ustedes se preguntarán, o aquí nos surge otra duda de cuáles son estas condiciones para que un consejo de ética apruebe la excepción del consentimiento informado. Y dentro de las cuales que se deben cumplir todas estas condiciones,
tenemos a continuación las siguientes, que la investigación solo supone un riesgo mínimo para los participantes, es decir, que algunos proyectos de investigación con importancia científica conllevan riesgos tan bajos que el consentimiento informado sería laborioso. Entonces, a su vez, también otra condición es que la excepción o alteración no afecta negativamente a los derechos y el bienestar de lo que serían los participantes. A su vez, también que las investigaciones no se podrían llevar a cabo de manera práctica sin la excepción. Entonces, en cuanto proceda, se deberá entregar toda la información a los participantes al finalizar la misma. Entonces, otra condición es que la realización de investigaciones que suponen cierto grado de engaño, es decir, por ejemplo, cuando la comunicación de la finalidad de la investigación va a socavar lo que sería la validez del estudio. Entonces, como hemos visto a continuación, todas estas condiciones son las que debe cumplir para que se aplique a la excepción de un consentimiento informado.